Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Juan Pedro Zamora, estratega de mercados de XTB España. Primero, antes que todo, realizar una prueba de audio y de vídeo. De audio, me gustaría saber si tenéis, bueno, pues si sois tan amables de decir si se escucha bien todo perfectamente. Perfecto. Y de vídeo, no sé si estáis viendo la presentación, el esquema que pone trading de rupturas de rango. No sé si lo estáis viendo. Todo perfecto, ¿no? Muy bien. Pues damos comienzo a este último seminario de los cuatro seminarios que el equipo de análisis de XTB ha estado realizando pues, durante esta última semana prácticamente ya del año, en el cual pues, los distintos compañeros de mi firma pues, nos han estado tratando de explicar técnicas de trading fundamentalmente enfocadas en intradía bastante sencillas, ¿eh? Pues muchos de nosotros aprovechamos habitualmente pues para operar. Yo siempre digo a mis compañeros, a los clientes, que no por tener un método de trading más complicado se va a acertar más dentro de los mercados, ¿no? Siempre les digo a mis clientes, y así me lo aplico yo mismo, que a más simple sea uno con sus estrategias de trading, eh, más resultados normalmente suele salir, sobre todo si uno sigue pues uno de los principios básicos del trading, como es la disciplina con el criterio que utiliza, ¿no? Yo llevo 8 años haciendo trading institucional, tanto he hecho trading en mesas de contratación, trading en Estados Unidos eh, y trading aquí en XTB. Y he llegado a la conclusión de que, bueno, pues hay determinadas tácticas que sirven muy bien, más para unos mercados que para otros. Yo, como sabéis algunos de vosotros, soy trader de índices, de futuros sobre índices y trader de acciones. Y a mí, pues en mis primeros comienzos, un trader bastante bueno, uno de mis mentores, pues me enseñó los breakouts, ¿no? Cómo operar fundamentalmente en acciones a través de los breakouts. Y bueno, pues es una táctica que luego he ido aprendiendo, he ido mejorando con el tiempo, pero básicamente yo quiero dar las pautas fundamentales pues, para que sepáis detectarlos, ¿eh? Y a partir de ahí, pues vayáis operando con ella, ¿no? No vais a conseguir un 100% de efectividad al principio, pero es como todo, ejercitándolo, pues lo vais a sacar. También deciros que esta táctica de trading con breakout o trading con rupturas en rango también hay que poner en relación con muchas otras cosas como luego vemos al final, ¿no? Pero si solamente nos basamos en chartismo, en price action, ¿vale? Pues la técnica que yo utilizo muchas veces para operar es muy sencilla y, bueno, pues me han pedido que básicamente os la plantee, ¿vale? Así que bueno, pues empezamos, ¿vale? Eh, Como os digo, el seminario trata de roturas de rango o breakouts. Las roturas de rango en el trading son uno de los movimientos de precios más respetados por los analistas técnicos, ¿eh? Todos los analistas técnicos, creerme, institucionales, traders intradía, que trabajan en mesas de contratación, scalpers, eh, independientemente del time frame con el que trabajen, utilizan las rupturas de rango para operar. Por tanto, es un movimiento válido para todo tipo de traders, tanto para seguidores de tendencia, como para swing traders, como para scalpers. En función de vuestro método de trading, pues lo utilizáis de una manera o de otra, pero todos es un método de trabajo válido para todos los traders eh, del mercado. ¿Mm? Como digo, casi todos los traders institucionales operan en rupturas de rango y no es una casualidad. El análisis técnico, por definición, es ver lo que ha pasado en el pasado para intentar reaccionar en el futuro, no para intentar predecir. El análisis técnico tiene dos funciones, una función de predicción y una función de reacción. La función de predicción no es una función muy acertada. El buen analista técnico lo que hace es reaccionar, ¿no? Y si las rupturas en rango funcionan es porque lo que vamos a ver en el precio es una reacción del resto de traders, del resto de participantes en el mercado ante determinados movimientos del precio que son comunes para todos. El cómo interpretarlos y el que no te engañen esos movimientos es lo que va a diferenciar a un buen trader
decidido de una posición ganadora a una posición perdedora. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir claramente es qué es un rango de trading. ¿Vale? Yo creo que en la definición que veis en la pantalla, pues lo vais a tener bastante claro. Un rango de trading es una franja definida por dos líneas horizontales, una línea de resistencia y una línea de soporte, que abarca los valores de los precios de un activo negociable a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, línea de resistencia, línea de soporte, que abarca los valores de los precios de un activo negociable a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? En este gráfico, no sé si lo veis muy bien, ahora os voy a poner un gráfico con nuestra plataforma MetaTrader, pues veis lo que es un rango de trading. Un rango de trading en el que, importante, tanto la zona de resistencia como el soporte tiene que quedar delimitado. Primero, ¿veis bien la pantalla? ¿Veis bien MetaTrader? Perfecto. Estamos en este caso, como digo, este tipo de técnica vale por para cualquier activo y por tanto el trading en ruptura de rango da igual lo que veamos. En este caso pongo un gráfico de BME, ¿vale? Donde vemos dos movimientos en rango bastante claro. Estamos en un gráfico diario, pero ahora lo vamos a echar para atrás en un gráfico de 4 horas. O si queréis, más aquí lo podemos ver mejor. Lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Ahí está. Vamos a borrar el dibujo y vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos ver dos rangos de trading muy bien definidos. Uno más evidente, con una ruptura mayor, delimitado claramente por varias zonas de soporte, y de resistencia, y con varias rupturas en falso, que sería este rango de trading en gráficos de H1 en la zona de 16.87 y 16.93, ¿vale? Y si nosotros alejamos más el gráfico, vamos a ver otro rango de trading más delimitado en estos niveles. ¿De acuerdo? Para delimitar el rango de trading, hay muchos traders que son muy fundamentalistas en esto, ¿vale? Y que creen que las líneas de resistencia y soporte tienen que quedar perfectamente delimitadas. Para mí yo creo que es muy importante los toques, más que determinar el soporte, los toques que se hagan a ese soporte. Si nosotros ampliamos al primer rango de trading que hemos visto, ¿vale? Y lo dejamos más, para atrás, más. Si lo veis, tenemos como el movimiento entre resistencias y soportes de este precio, ¿vale? En un rango de 5 minutos ha sido fuerte, ¿vale? Por tanto, se delimita bien el soporte y la resistencia. Y aquí queda muy delimitada también la resistencia en los niveles de 16.93, ¿vale? Incluso si somos fundamentalistas con esto, ¿vale? Y solamente nos fijamos no en volumen, que luego entraremos, sino solamente en price action, ¿vale? Pues podríamos englobar todo un rango de trading en este sector, ¿vale? En este nivel. ¿Vale? Esto, pues en un gráfico de 4 horas, ¿vale? Aquí, aparte de ser un posible hombro cabeza hombro invertido, sería una figura en rango de trading. Por tanto, para determinar un rango de trading deberíamos de tener soportes y resistencias delimitadas. Otro ejemplo de rango de trading.
Vamos a intentarlos buscar en cualquier gráfico. Por ejemplo, un valor bastante en boca en los últimos días, Bank Inter, uno de los valores que mejor se ha comportado del IBEX en estos últimos días. Vamos a poner gráfico diario para que veamos que no solamente funciona en gráficos de 15 minutos, sino que funciona en todo tipo de... escenarios. Aquí tenemos 4 horas, tras una caída, rango de trading, cuya caída activa luego una caída más fuerte. ¿Vale? Si nos vamos a gráfico diario y ampliamos, veremos cómo tras la ruptura de este rango se activan con la ruptura definitiva caídas más importantes, como luego veremos. Vamos a buscar más rangos de trading, por ejemplo, en índices. Vamos a intentar buscar el IBEX 35, a ver si encontramos algo. ¿Vale? Os estoy poniendo figuras de lo que son rectángulos, ¿vale? Pero puede ser cualquier tipo de rango, como ahora veremos, pueden ser también canales bajistas. Vamos a buscar un movimiento bastante claro en el IBEX 35 de movimiento de day trading, clarísimo en rango. Ahí lo estáis viendo. Este es un movimiento de 6 meses del IBEX. Y estáis viendo, os voy a marcar con rectángulos un poquito los niveles. Estáis viendo cómo los toques al soporte son importantes. ¿Vale? Por tanto, a más toques al soporte, como os digo, más se delimita el rango del trading y más tenemos que estar atentos a la superación en uno u otro sentido. ¿Vale? De hecho, vemos cómo en alguna ocasión, aquí lo estamos viendo en la sesión del 11 de octubre, que seguramente alguno de vosotros utilizó con este escape, ¿vale? Tuvimos un breakout que luego podríamos utilizar, ¿vale? En una técnica que yo he denominado de técnica de contraataque, ¿vale? Pero luego vemos, y veis cómo vuelve a la parte baja, rompe el rango de trading, vuelve, pero fijaos en una cosa importante que luego veremos en una táctica que os diré, y es como no vuelve a la parte baja, sino que vuelve lo que yo llamo fuerza de hábito, es decir, el hábito de un movimiento lateral o un movimiento en rango, sea alcista o sea bajista, ¿vale? Es al final siempre volver a las zonas de control, o bien a las zonas de soporte o las zonas de resistencia, ¿no? Y es como al final el hábito no hace que vuelva al soporte, sino que vuelve a intentar tocar la resistencia y al no poder, vuelve. ¿De acuerdo? Señal muy fuerte, ¿vale? Como luego veremos. Pero esto es un movimiento en rango claro y que cualquiera de vosotros, si sabéis más o menos de análisis técnico, cualquiera de vosotros que simplemente vea esto, tiene que entender que los rangos de control del IBEX, y fijaos que estamos en un H4, ¿vale? Pues estaban bastante claros. Y que por tanto, como hemos visto aquí, y luego veremos este movimiento con más atención, la ruptura de este rango con su posterior pullback, como luego veremos, ¿vale? Pues nos ha hecho ya tener pues, un movimiento fuerte en función de la dirección de la tendencia. Y este movimiento hubiese sido muy válido tanto para traders de seguidores de tendencia, para day traders, como para swing traders, como incluso para scalpers, como luego veremos en función del time frame, pero lo estamos viendo en H4, ¿vale? Voy a ir respondiendo, si os parece, poco a poco las preguntas que me vais haciendo, ¿vale? Para así luego os ser más ágiles, ¿vale? Y Francisco me pregunta si ese rango se podría dibujar de forma triangular.
Francisco, no sé a cuál de ellos te refieres, no sé si es el que tengo en pantalla, contéstame. Ana me pregunta, me salva, si lo que debemos de buscar es un canal. Podemos buscar canales, podemos buscar rectángulos, podemos buscar cuñas, los breakout, ¿vale? Funcionan, la mayor parte de las figuras artistas se basan en breakouts, o sea, al final en rupturas de la formación. Por lo tanto, lo que buscamos, un canal, un triángulo, un rectángulo, una cuña de implicaciones bajistas, al final tiene que hacer una ruptura. Da igual lo que busquemos, ¿vale? Yo os estoy intentando buscar algo bastante claro, ¿vale? Como es un rectángulo, ¿vale? Como es un movimiento lateral de mucho tiempo, para que luego veamos cómo el precio ha fallado y ha dado falsas rupturas varias veces y nos ha podido sacar de la posición, ¿vale? Pero, Ana, puedes buscar lo que quieras, canales, triángulos, cuñas, rectángulos. Sí. Fernando dice que no explica bien lo que es un cambio de trading ni un canal lateral, o en su caso un mercado lateralizado. Gracias. No, no estoy intentando buscar la diferencia entre un canal y un rango. Es al final básicamente lo mismo. Lo que intento es explicaros cómo operar en la ruptura. ¿Vale? Yo he intentado buscar pues rangos que se vean fáciles, ¿no? Porque todos vosotros, pues muchos de vosotros no conocéis bien cómo dibujar un canal, entonces no quiero complicaros. Quiero ver algo que sea muy a la vista de todos, ¿vale? Por ejemplo, este del IBEX que hemos encontrado, pues es bastante claro, ¿vale? Pero insisto, respondiendo a la pregunta de Ana, ¿vale? Vale cualquier tipo de rango, ¿vale? Vale. Me gusta hacer una pregunta bastante interesante y es ¿qué criterio utilizo exactamente para definir los límites del rango? Y si elimino las dilataciones. Vale, a tu primera pregunta, el criterio que utilizo es el toque a los soportes y las resistencias, ¿vale? A más toques tenga ese nivel, podemos incluir el criterio del volumen para determinar un soporte y una resistencia, pero como vamos solamente a price action, el artismo, me gustaría olvidarme el principio del volumen, pero el criterio que utilizo fundamentalmente es el número de toques, ¿vale? Ahí determino los soportes y las resistencias. En cuanto a si elimino las dilataciones, no elimino las dilataciones del todo, pero no las utilizo para definir el rango de trading, las utilizo para operar en lo que significa una operativa que hacen muchos traders del mundo y que para mí es de las más efectivas, es operar contra tendencia, ¿vale? Todas estas dilataciones que estamos viendo en el rango del IBEX pudieron ser aprovechadas básicamente para operar contra tendencia, ¿vale? Bien. Por tanto, yo creo que buscar rango de trading independientemente del activo que estemos buscando es importante porque cuando se activan, ¿vale? Como luego veremos, estas activaciones, ¿vale? Pues nos dan tendencias muy fuertes en un sentido o en otro, ¿vale? Y al final, para que nosotros ganemos dinero en los mercados haciendo trading, lo importante es ir con la tendencia, o saber realmente dónde se están moviendo los precios, ¿vale? Yo suelo entender los rangos de trading como una hibernación del precio, es decir, una acumulación de energía de tal manera que cuando el precio rompe el rango de energía acumulada, nos va a llevar a un movimiento significativo del precio en la dirección de la ruptura, como es el caso que estamos viendo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Evidentemente, este movimiento de rango, como algunos de vosotros habéis preguntado, no es un movimiento fácil, es un movimiento que suele ser difícil de operar. Es decir, a ningún trader, y seguramente a ninguno de vosotros, se le escapa que los movimientos laterales del precio son los más difíciles de operar. Sin embargo, muchos traders no solamente operan en los breakouts que os estoy diciendo, esperando el breakout, sino que operan en ese movimiento lateral. ¿Cómo? Pues comprando cerca de soportes y vendiendo cerca de resistencias. Es decir, hay muchos day traders, muchos scalpers, ¿vale? Que aquí toman posiciones cortas, que aquí toman posiciones largas, hasta que rompen en un lado o en otro. De todas formas, esta forma de operar, que además no dista mucho de la realidad de cómo vosotros operáis, es decir, comprándose en soportes y vendiéndose en resistencias, es una forma de operar muy difícil, ¿vale? Porque en un mercado lateral, ¿vale? Para que esto funcione, necesitamos algo fundamental. Y es, atentos a esto, la falta de interés comprador o vendedor. Es decir, que este movimiento pase desapercibido para el resto de los traders. Al pasar este movimiento desapercibido para el resto de los traders o para la gran mayoría de los traders, sí se puede operar vendiendo en resistencias y comprando en soportes. ¿De acuerdo? Es otra manera de operar los movimientos laterales en que yo no me voy a detener porque yo me quiero detener fundamentalmente en la que creo que es más fácil y más efectiva y es operar en los breakouts. ¿De acuerdo? Como digo, esta negociación en rango, como veis, tiene algunos inconvenientes, que es, pues,
Cuando el rango se hace claramente visible por máximas trader, como digo, suele ser el momento de cortar, porque el movimiento rentable se va a dar mucho menos, ¿vale? Y luego la amplitud del rango, es decir, a veces la amplitud del rango no compensa el riesgo coste-beneficio de la operación en relación a las comisiones y al tiempo empleado para el giro. Daos cuenta que cuando nosotros estamos operando en un mercado lateral, tenemos que estar esperando al giro y eso nos lleva mucho tiempo para operar. Entonces, para detectar pues, el riesgo de comisiones, el riesgo coste-beneficio de la operación muchas veces no suele ser tan rentable, sobre todo si no está, si hay mucho interés en que este movimiento lateral, hay mucha atención dentro del movimiento lateral del mercado. ¿Vale? Creo que tengo alguna pregunta por aquí. José me pregunta cómo diferencia una ruptura de una dilatación en el momento de la ruptura del rango. Esto lo abordaremos ahora, ¿vale? Porque estamos con las falsas rupturas, ¿vale? Ahora pues lo vamos a contestar, José, si no te queda contestar, ¿vale? Pues me lo dices, ¿vale? Evidentemente, si el chartismo fuera todas las figuras chartistas que nosotros localizamos dentro de un gráfico fuesen 100% fiables, ¿vale? Pues todos seríamos ricos y todos ganaríamos, no habría ganadores y perdedores dentro del mercado. Lo bonito del análisis técnico, a pesar de que muchos que es lo contrario y muchas veces cuando entráis en un activo o en otro, pues, veáis que os haga las puñetas, es detectar cuando nos está intentando engañar el mercado y cuando nosotros estamos en el lado de los ganadores. Eso fundamentalmente en el trading se detecta con las falsas rupturas. Rupturas. ¿Qué es una falsa ruptura? En una falsa ruptura, como os pongo ahí, el precio sale del rango de trading, pero al final no inicia una tendencia en la dirección de la ruptura. ¿Vale? Criterio fundamental para... Mateo me pregunta aquí si hay alguna forma de filtrar los falsos breakout. ¿Vale? Pues criterio fundamental para determinar una falsa ruptura de otra. ¿Vale? El criterio fundamental es el volumen. ¿Vale? Atentos. El criterio fundamental es el volumen. ¿Vale? Ninguna ruptura de trading en cualquier patrón chartista que veamos no viene acompañada de volumen. Es decir, todas las rupturas fiables de trading tienen que venir acompañadas de volumen y especialmente de lo que nosotros llamamos, ¿vale? Y que es más efectivo, es cierto, para las acciones que para otros tipos de activos, fundamentalmente para Forex el volumen es más relativo y luego veremos cómo verlo, ¿vale? Todas las roturas deben de venir acompañadas de un volumen exponencial, de un volumen alto. ¿Vale? Si no, estamos ante una falsa ruptura. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué indicador utilizo? Yo aquí en este gráfico no lo tengo puesto. Un indicador que podéis encontrar en la página de MetaQuotes, que yo utilizo mucho para determinar el volumen de entrada o no. Me preguntan cómo sabemos el volumen. Os voy a indicar un indicador que si no mañana os pasaré y encontraréis en el rincón del cliente de XTB, que se llama, os estoy escribiendo aquí, Better Volume. ¿Vale? Os lo mando. Better Volume, o mejor volumen, ¿vale? Por así decirlo. ¿Vale? En el Better Volume, ¿vale? Detectamos lo que se llama el volumen climático. ¿Vale? Es decir, el volumen climático es aquel volumen para que una ruptura yo al menos le dé fiabilidad. Muchas veces que debo deciros que me puedo comer una ruptura de trading y entrar más tarde y no pasa nada, ¿vale? Es
que el volumen de esa ruptura sea superior en función del time frame en el que lo estamos viendo al de las últimas 10 sesiones o al de las últimas 10 veces precedentes. Si el volumen de esa ruptura, el setter volume, es el doble del de las últimas 10 sesiones precedentes, entonces la ruptura tiene visos de ser buena, ¿vale? Es uno de los criterios que yo utilizo para determinar, ¿vale? Una fase de ruptura. De todas formas, siempre que hay una ruptura de trading, da igual que sea un canal, da igual que sea un rectángulo, perdón, da igual que sea una cuña, siempre la ruptura, siempre, vuelvo a repetir, va a traer consigo, casi siempre, salvo muy pocos casos, un pullback a lo que yo llamo fuerza del hábito, es decir, al movimiento lateral anterior. Aquí estamos viendo un ejemplo en la presentación de ruptura, ¿vale? Cómo vuelve, ¿vale? Y cómo la fuerza del hábito trata de que se vuelva a meter dentro del rango. Bien, en el momento de comprar, muchos scalpers, como luego veré, compran aquí, ¿vale? Muchos, aquí no hay que comprar, ¿vale? Como digo yo siempre, que la primera y la última peseta se la lleve otro. Aquí tampoco hay que comprar. Cuando se está dando el giro tampoco hay que comprar en el pullback. Aquí es donde hay que comprar. Este movimiento de aquí, como luego veremos, lo podemos aprovechar de una manera totalmente distinta. Y este movimiento aquí lo podemos aprovechar de otra manera. Pero si nosotros queremos comprar en tendencia y determinar si esta ruptura es buena o no, ¿vale? Compraremos aquí, con un stop aquí pegado. Y si rompe, lo seguiremos. Este movimiento es clave, este punto. Normalmente las falsas rupturas, como ahora veremos, suelen hacer que se vuelva a la parte baja del rango. ¿Vale? Es decir, las rupturas falsas constituyen, por decirlo de alguna manera, la parte más oscura del análisis técnico, ¿no? Es decir, como veis, en esta falsa ruptura los precios superan o pierden una línea de resistencia o soporte. Y como veis, la señal operativa que teóricamente se dispara, que hace que todos los sistemas automáticos de alta frecuencia empiecen a comprar, y que teóricamente se disparan ante tal evento, se ve desvirtuada con la posterior evolución de la cotización. ¿Vale? Para eso os he puesto, ¿vale?, varios ejemplos en las gráficas que vamos a pasar a ver. Si de momento tenéis, a ver, el de las últimas 10 velas anteriores, correcto. Me pregunta, volumen climático, y esto lo verás, insisto, con el indicador que te he marcado, Better Volume, es cuando el volumen es el doble de las últimas 10 velas anteriores, ¿vale? Bien, me pregunta José una gran pregunta, ¿y el volumen debe ser alto en el momento de la ruptura o en el pullback? Bien, primero, siempre, una cosa no va acompañada con no es incompatible con la otra. Es decir, una ruptura sin volumen no va a ser buena, y normalmente el pullback, que lo va a hacer sí o sí, ¿vale? Lo que va a hacer es hacer, seguramente, llevarle la parte baja del rango, ¿vale? O sea, toda ruptura tiene que venir acompañada de volumen, eso es un principio básico. Y no de un volumen más alto que el de la vela anterior, sino sobre todo, ¿vale?, tiene que venir acompañado de un volumen climático. Por eso muchos traders, seguramente vosotros no lo conocéis, utilizan el concepto volumen climático, ¿vale? Bien, vamos a poner algunos ejemplos. Aquí tenemos Gamesa, ¿vale? Y lo vamos a ver, si queréis, en la plataforma MetaTrader, ¿vale? Vamos a ver Gamesa y vamos a ver el IBEX. Sí, José, no te preocupes que las presentaciones, pues, te las enviaré. ¿Vale? Vamos a ver Gamesa y vamos a ver el IBEX, ¿vale? Primero vamos a ver el IBEX, que es el que tenemos en pantalla, ¿vale? Y aquí tenemos ruptura del rango, y lo primero que tenemos que determinar, en cuántas rupturas del rango, de las 3 que ha habido, de las cuales de las 3 solamente una ha sido válida. Y aquí vemos un incumplimiento, ¿vale? Aquí podéis decirme, y es que el volumen no lo marcaba, este volumen no es válido porque este volumen que tenemos aquí no es el volumen de mercado, es el volumen del CFD. Entonces a mí, por así decirlo, es el volumen de todos los clientes de XTB que están comprando y vendiendo. Yo necesito el volumen real de mercado, y para el volumen real de mercado necesito
tener better volume, ¿vale? Por lo tanto, de este volumen que veis aquí, no os fijéis porque es el volumen vuestro, el de vosotros comprando y vendiendo, ¿vale? Sí que me interesa ver varias cosas, ¿vale? Lástima de verdad no haber podido instalar el better volume en esta plataforma. Sí me interesan varias cosas. La primera, todas las rupturas. ¿Qué os fijáis de las 3 rupturas que ha habido en este movimiento desde septiembre a diciembre? ¿Cuál es el punto común a las 3 rupturas? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede decir? Aparte, los gaps. Sí, repito la pregunta, Fernando, es ¿cuál es el elemento común a las 3 roturas, a los 3 breakouts que ha habido en el mercado? ¿Qué veis en común a las 3? Algunos de vosotros decís la resistencia marcada en rojo, evidentemente, esa es la parte alta del rango de trading, pero algo más en su comportamiento, aparte de los gap de escape que veis, que es cierto, pero en el comportamiento del precio. Una vez que rompe, ¿qué veis? Perfecto, pullback. Eso es. Todos tienen un pullback, es decir, todas las rupturas, sean falsas o no sean falsas, todas vuelven a su hábito. Por eso es importante determinar la ruptura del rango. ¿Vale? Es importante porque delimitando bien esa ruptura del rango, vamos a poder encontrar los niveles de entrada. ¿Lo veis? Rompe y vuelve. Importante, fijaos, al volver y no poder, vuelve a la parte baja del rango. Es decir, al final esta falsa ruptura sí que nos da una señal de trading. ¿Lo veis? Vuelve, gas de escape incluido, no puede y vuelve de nuevo a no poder al rango de trading. Tras otro pullback. Un pullback, 2 pullback. No puede. Reversión, esta figura y esta figura de aquí, al no volver a la parte baja del rango de trading es importante, es decir, cuando vosotros estéis en un rango de trading, algo que se me había olvidado explicar, es que tenéis que ver que si la tendencia bajista que lleva no le lleva el soporte y se gira, ojo que es muy probable que entonces sí que podemos buscar los niveles de nuevo de arriba del top, ¿vale? Los niveles de resistencia, ¿vale? Aquí veis esta reversión, ¿vale? Que le lleva 2 veces a intentar romper, ¿vale? El movimiento. Como veis es un rango complejísimo que seguramente a muchos de vosotros os ha dado falsas entradas, pero que si lo vemos en 4 horas, ¿vale? Estaba bastante claro dónde teníamos que empezar a comprar, ¿vale? ¿Dónde tenéis que empezar vosotros a comprar cuando entra la ruptura? Bien, ¿sois scalpers? ¿Sois traders agresivos? Perfecto, comprar si queréis la ruptura, con el stop, por así decirlo, y perdonad que os sea así de mal hablado, con el stop pegado al culo. Pero el trader inteligente, yo, por ejemplo, si opero, ¿vale? No entro en la ruptura, que la primera y la última peseta se las lleve en otro. Entro en el pullback a la zona de resistencia. ¿Vale? Y en ese pullback a la zona de resistencia es cuando hay que entrar. No antes. Y nosotros vemos esto, la última ruptura también. No puede, no puede, no puede, y en todas hace pullback. Es decir, las rupturas de rango, el trader, el creador de mercado, el cuidador del valor o del activo, o los traders que estén dentro del mercado, no nos lo van a poner fácil, no van a romper y van a dejar que todos le acompañen en la subida, porque lo que necesitan es que les estén dando liquidez. Por lo tanto, siempre nos van a intentar engañar. Por lo tanto, 2 cosas fundamentales en las rupturas de rango. Siempre pullback, siempre va a haber pullback. En segundo lugar, volumen climático. ¿De acuerdo? Vamos a ver Gamesa. Otro ejemplo de falsa ruptura. De falso breakout. Gamesa diario. Y lo vamos a ver esta vez no con un rectángulo, sino con una cuña de implicaciones bajistas.
¿vale? Aunque, como veremos ahora, voy a poner mejor porque el ejemplo lo hice hace 2 días antes de la subida del IBEX y ahora con la subida del IBEX pues ha roto claramente. Si lo vemos aquí, lo podemos ver de 2 maneras, pero vamos, lo vais a ver claramente el rango de trading, ¿vale? Además motivado por un hombro cabeza hombro invertido y además motivado por una piña de implicaciones bajistas. Mirad. Qué bien hace la figura. ¿La veis? ¿Veis la figura? Si hay alguno que no la ve, por favor que me lo diga. ¿Veis la figura? ¿Me podéis decir alguno de vosotros, antes de la ruptura real, que ha sido esta, y la señal tan fuerte que os ha dado, cuántas veces ha hecho pullback al rango? Eso es, ves un triángulo. ¿Cuántas veces ha hecho pullback, Luis, al rango? ¿Cuántas veces ha intentado salir del rango la cotización en gráficos diarios y ha vuelto? Eso es. 1, 2, 3, 4 veces. Fijaos las entradas falsas que de no saber seguir un buen criterio de entrada y de no haber respetado el pullback y esperado al pullback, nos hubiesen dado. Y nosotros entramos constantemente largos cada vez que rompe el rango, cada vez que rompe el rango hubiésemos finalizado, ¿vale? Bien, en este último caso, ves aquí que la ruptura que hemos tenido de mesa hoy no ha tenido. Me dicen, joder, Juan Pedro, resulta que ahora no se ha dado pullback. Perfecto, pero lo que sí que hemos visto, ¿vale? Es una figura chartista que son 3 velas blancas consecutivas, es distinto, ¿vale? Estamos en un gráfico diario, es decir, hemos tenido un cierre en máximos, un siguiente cierre en máximos, eso anula directamente la ruptura en rangos, pero normalmente, ¿vale? Tenemos que esperar, salvo que se dé una figura chartista que anule el breakout, ¿vale? A que se dé el pullback, ¿vale? Y en casi todas las rupturas hay pullback, en casi todas. Y donde entra el trader a operar es en el pullback. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si nosotros diésemos volumen, better volume a estas figuras, ¿vale? Podríamos notar cómo esas rupturas falsas normalmente se producen con una carencia de volumen que acompaña la ruptura, ¿de acuerdo? Lo que insinúa algo, como digo, sobre su poca credibilidad, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros me diréis, hombre, Juan Pedro, pero también existen rupturas falsas con volumen anormalmente alto. Existen. Evidentemente el análisis técnico no es una ciencia, pero normalmente, ¿vale? Las rupturas vienen acompañadas de volumen y normalmente suelen ser válidas, ¿vale? Voy a ver, he visto aquí que me habéis hecho algún par de preguntas, un segundito. Vamos a ver. Vale. Juan Pedro, feliz Navidad y Año Nuevo. Con Forex, ¿cómo podemos filtrar las pasadas rupturas? Ahora lo veremos, Manuel, con las prácticas, ¿vale? Pero ya os digo, en índices, en acciones, better volume, ¿vale? Y siempre el pullback. Una buena apreciación que hace José María, que le gustaba el doji que había dejado antes de la ruptura final. Desde luego, evidentemente, como os he dicho anteriormente, es decir, estas tácticas operativas de breakout, os enseño a operar en el breakout. Luego, en las figuras que hay por dentro, dojis, hombros, cabeza, hombros, triángulos, se tienen que enunciar aparte, pero yo quiero enseñaros a operar cuando esa hibernación del precio que está pasando en el activo, ¿vale? Ocurre, ¿vale? ¿Cómo operar ante esa hibernación, ante ese volumen tan fuerte, esas velas tan fuertes que entran cuando rompe un rango? ¿Cómo operar? Y entonces existen dos tendencias. Operamos y entramos y no marcamos bien el stop y nos saca de la operación. Por tanto, a mi broker, a mí, nos estáis haciendo comisiones, o sé cómo entrar, sé qué esperar, ¿vale? Y como siempre digo, la primera última peseta que se la lleve otro. Yo
esta ruptura en la mesa, os digo, yo aquí no hubiese entrado, hubiese vuelto a esperar pullback y haber esperado a ver cómo se comporta en esta línea. Hubiese comprado probablemente en esta apertura, aquí, con esta tercera vela, seguramente hubiese comprado aquí. O, siendo incluso más conservador, hasta la superación de este máximo anterior no hubiese comprado. ¿Vale? Es decir, pero porque prefiero pues, cuando entro bien, ¿vale? Incluso estas falsas rupturas las podemos utilizar, ¿vale? A su vez, de zonas de resistencia para las siguientes dilataciones y para las siguientes rupturas. Por tanto, yo seguramente, me conozco, no hubiese comprado este valor hasta un cierre diario por encima de esta línea que veo aquí. Luego cada uno que opere, pero yo en este breakout siempre me guío por dos características. Entrar con volumen, esperar el pullback y que opero intentar operar siempre a cierre de vela. Si es en diario, a cierre diario. Si es en H4, a H4. Es decir, esperar siempre a cierre de vela. ¿Vale? Me pregunta Mateo de dónde se consigue el indicador del volumen climático. En el rincón del cliente lo vais a tener colocado mañana, ¿vale, Mateo? Bien, en base a, me pregunta Manuel, en base a la estrategia, la rotura queda confirmada en el segundo candle y hay que esperar pullback como tú nos indicas. Bueno, en este caso, ¿vale? Como ves, que rompe, ¿vale? Si nosotros nos vamos al IBEX, tal vez en el IBEX la señal es más fácil, porque en el IBEX tenemos una ruptura y siempre estamos volviendo. La fuerza del hábito, veis que siempre le intentan llevar a retomar el rango, ¿lo veis? Y luego al fin un rompe. Es una señal de entrada clarísima, ¿vale? Es más fácil esta señal de ruptura, la del IBEX, que esta de Gamesa, porque en esta de Gamesa tenemos 3 cierres diarios con un volumen interesante seguidos, no hace pullback, ¿vale? En este caso, truco. Las dilataciones en la ruptura, utilizarlas como resistencia. De tal manera que si tenemos una nueva ruptura y tenemos un cierre de vela por encima de esta resistencia, podemos comprar. ¿Me seguís? ¿Me sigues, Manuel? Es decir, utilizaría esta resistencia que os estoy poniendo en blanco como nivel de trading para esperar a determinar si la ruptura ha sido válida, de no darse pulva. Bueno, todo al final depende de lo agresivos que seamos. Es decir, insisto, que muchos scalpers, y por eso veis, es decir, estas rupturas se dan, todas estas rupturas se dan, no nos engañemos, única y exclusivamente porque cuando se rompe el rango de trading, hay muchos que le dan a la maquinita y que compran. Y que no esperan a la ruptura y que intentan coger el movimiento desde el principio hasta el final. El trader bueno es el que se coge normalmente tras la ruptura este movimiento. Este movimiento es más rentable. Porque, insisto, otro de los principios que tenéis que tener en cuenta es que las rupturas en rango, si son falsas, la fuerza del hábito, como yo le llamo, la fuerza del hábito debe de hacer siempre al precio volver a su línea de soporte en un 80% de las ocasiones. ¿Vale? Vale, me pregunta Andrés que no entendió esto de la dilatación. Exactamente, Andrés, ¿qué no entiendes de la dilatación? Me lo escribiendo y ahora si quieres te contesto. Me pregunta John, si la ruptura es bajista, ¿hacemos lo mismo? Pues mira, antes de pasar a las en esto, ¿vale? Pues un ejemplo de técnicas reunidas. Os estoy hablando de memoria, ¿vale? Porque creí ver ayer en este activo, pues también una ruptura a la baja interesante. Y creo que lo vais a ver. Vamos a ponerlo en velas.
Yo creo que si alguno de vosotros me quiere dar el rango de trading y si no, os lo dibujo yo, ¿vale? El rango de trading, a mi entender, es clarísimo. Uno y dos. Ahí tenéis. Y me preguntáis, ¿en rupturas bajistas se hace lo mismo? Lo mismo. Mira, aquí tenemos una ruptura alcista. Pullback. Rompe, pullback. Entrada. Aguanta. Vuelve y fijaos lo que siempre os digo. Siempre que la ruptura es en falso, suele volver a la base del canal. Y fijaos, ruptura en falso en la canal por abajo, pullback hacia arriba. En este caso esto se llama throwback, no pullback, se llama throwback. Os lo escribo aquí. Esto, throwback, vuelve y otra vez otro throwback. ¿Lo ves? Esto es lo mismo. En vez de pullback se llama throwback. Igual. ¿De acuerdo, John? Me pregunta aquí José, pero en el segundo pullback del IBEX, si entras largo a tocar la resistencia hubiéramos fallado. Vamos a verlo. A ver, IBEX, 4 horas. Bien. Aquí me dices, José, que si hubiese entrado largo hubiese fallado. ¿Correcto? Sí. Atento. Y esto es lo que he dicho al principio del seminario. Nosotros estamos viendo price action, ¿vale? El IBEX hay que ponerlo en correlación con otras cosas. Es decir, yo muchas veces cuando entro necesito la confirmación del precio, pero también la confirmación de sus activos relacionados, ¿vale? Entonces tú me dices, si hubiese confirmado o en el segundo, en la segunda entrada, nos hubiésemos comido la entrada, ¿vale? Yo te digo que no, pero como te he dicho, yo la dilatación hubiese puesto la entrada, que más es donde yo he entrado con mis clientes y donde recomiendo entrar, aquí, en ruptura de 8.200, ¿vale? Si me habéis oído alguna vez durante estas últimas 2 semanas en medios de comunicación, siempre dijo que había un lateral que lo marcaba entre 7.600 y 8.200, basado fundamentalmente en esta dilatación. Por tanto, en este throwback, ¿vale? Si yo hubiese sido un trader arriesgado, a lo mejor hubiese entrado con un 10 o un 20% de la posición, pero desde luego no hubiese entrado en tendencia hasta este nivel. Nivel que, si además os fijáis, al superar en cierres diarios, vuelve otra vez, fijaos lo bonito del análisis técnico, vuelve a hacer el pullback a nivel de la dilatación. ¿Vale? Bien. Sé que no es una táctica muy sencilla al principio, es una táctica, vuelvo a repetir, dos cosas. Una, os estoy enseñando a operar en la ruptura, no a ver el patrón gráfico. Aquí podemos ver hombros, cabeza, hombros, podemos ver un canal alcista aquí, podemos ver un canal alcista aquí, son cosas distintas, ¿vale? Sino yo os enseño a operar en la reacción, cómo reacciona el precio tras romper la figura, ¿vale? Entonces, esta ruptura seguramente, ¿vale? Hubiésemos entrado, nos hubiese pillado, es decir, además, también te digo una cosa, José, no siempre tenemos que acertar en la entrada, es decir, nos puede fallar y de 10 veces que entremos con un buen volumen climático, respetando la dilatación, esperando al pullback, ¿vale? Pues de 10 veces que hubiese entrado yo aquí, si hubiese entrado aquí, porque esta vela, tú me dirás, José, no es lo mismo que esta otra. Esta vela de aquí es claramente bajista. Sin embargo, esta vela de aquí, este doji de piernas largas, no es lo mismo. Es decir, hay que valorarlo todo, ¿vale? Pero si nosotros entramos con estos criterios de esperar pullback, de respetar la dilatación y entrar más arriba, ¿vale? Aquí se podría haber hecho otra que ahora veremos, ¿vale? Pero sí, evidentemente, aunque tengamos una serie de pautas claras, como tú bien dices, José, los breakout nos pueden también engañar, ¿vale?
Y Andrés me dice, juro que yo no veo el rango tan fácil como tú lo ves. ¿A qué rango te refieres, Andrés? José me pregunta si el soporte no podría estar más abajo. Desde luego, tú, al final, insisto, el chartismo, y muchos de vosotros sois artistas, es una técnica subjetiva, ¿de acuerdo? Mis niveles de soporte, mis rangos, no tienen por qué coincidir con los tuyos. Eso os he dicho cuando primero hemos delimitado el rango, que yo me fijo fundamentalmente en los toques a la zona de soporte y a la zona de resistencia. Y hay más toques en estos niveles que en otros, ¿vale? Pero evidentemente tú puedes delimitar tu rango, cualquier otro. Es decir, esto es un rango de trading. Esto es un rango de trading también. Sí. Lo que pasa es que cada uno los va a ver en función del time frame y en función de la validez que les quiera dar. ¿Vale? Insisto que esto es una estrategia reactiva del precio, no es una estrategia predictiva. ¿Vale? Bueno, me decís, Andrés, no hay indicadores que ayuden a identificar los rangos. Pues fundamentalmente, Better Volume y otra acciones que es muy importante que yo utilizo, que es, os escribo aquí, acumulación, distribución. A ver, ¿vale? Este es muy bueno para detectar, y lo tenéis en MetaTrader, es bueno para detectar los rangos. Manuel, en las otras fases ha creado patrón de islas. Debo suponer que en esta última debo esperar lo mismo, o bien como desistimos teórico por considerar los falsos. Vale, las islas son una figura chartista muy fuerte, ¿vale? Insisto, yo lo que haría sería ponerme como rango de resistencia el giro y esperar a que rompiese a cierre de vela. Por tanto, para que os quede claro y podemos pasar a lo siguiente, por lo menos los criterios que utilizamos la mayor parte de profesionales. 1. Volumen. Volumen climático. 2. Pullback. Tiene que haber pullback. 3. Esperar al pullback para entrar. 4. Si es una falsa ruptura, la falsa ruptura normalmente nos va a llevar a la parte baja del rango. 5. En el caso de que la falsa ruptura nos haya dejado un máximo creciente por encima del rango, ¿vale? Lo utilizaremos como nivel de resistencia para las siguientes entradas. Y 6. Solo operamos en cierre de velas, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos un resumen de lo que es una falsa ruptura, que como veis, como pregunta José si hay un tema un curso más avanzado de esto, seguramente lo haremos, ¿vale? Porque es un tema, pues en las falsas rupturas está el trading, para todos los traders del mundo, para todos. Y seguro habréis visto que todos los cursos que os han dado mis compañeros traders han venido de esto, de cómo romper, de cómo interpretar una ruptura. Yo os estoy enseñando a reaccionar a la ruptura, ellos os enseñaban a intentar detectar. Falsa ruptura, el precio sale del rango y engaña a los traders para tomar una posición larga con stop en línea de resistencia, ¿vale? El precio entonces se gira y vuelve a la línea de resistencia, se para por un tiempo y luego vuelve a la tendencia anterior del mercado, ¿vale? Este es el retroceso, las rupturas de rango, se forma cuando el precio intenta volver a entrar en el rango del precio, ahí veis, ¿vale? Esta figura, que es la figura número 4, la figura número 3, ¿vale? Pues es una figura bastante aclaratoria de dónde pues tenemos que entrar y dónde no, ¿vale? Insisto, tengo muchas preguntas de vosotros que es, me estáis preguntando mucho, entonces, ¿por qué tantos analistas técnicos si no esperan al pullback? Porque si tú me dices de esperar al pullback, ¿por qué tantos analistas técnicos tratan de entrar en una acción tan pronto se produce una ruptura al alza? ¿Vale? Como os digo, la respuesta es simple. Si una ruptura resulta ser válida y si no una tendencia en la dirección de la ruptura, pues habrán entrado antes y habrán ganado más dinero. ¿Vale? Y muchos traders, motivados por su método de hacer trading, intentan entrar cuanto antes. Yo os digo que lo mejor es lo que os he comentado. ¿Vale? Bien. ¿Cómo aprovechar las roturas de rango? En las acciones o en cualquier otro tipo de activo. Yo os he puesto en las acciones. David Ryan, ¿vale? Uno de los mejores traders institucionales que conozco. ¿De acuerdo? Frase importante que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale?
Si la acción vuelve a entrar en el rango, tengo la regla de cortar al menos el 50% de la posición. Y lo que os he dicho anteriormente, con frecuencia, cuando una acción entra de nuevo en el rango, vuelve al extremo inferior del rango, ¿vale? David Ryan era un trader institucional fundamentalmente de acciones y buscaba acciones que él denominaba que tenían mayor fuerza, ¿vale? Y dentro de las acciones con mayor fuerza, es decir, y para él las acciones con mayor fuerza eran acciones que tanto por fundamental como por técnico tenían una buena perspectiva, luego utilizaba el técnico para entrar en ellas, y para eso utilizaba las estructuras de rango, es decir, cogía aquellas mejores acciones y luego dentro de ellas solo cogía aquellas que hacían un breakout en tendencia, ¿vale? Eso es una cosa que me enseñaron a mí al principio de mi experiencia en esto y yo, pues a los maestros, pues lo sigo con bastante atención, ¿vale? Tácticas en rupturas de rango. Esta se llama Go with the Winner. Buscar, es decir, ir con el ganador. Bien, y como veis aquí hay que buscar que el precio supere la barra de ruptura después de haber retrocedido. Ejemplo, ruptura, pullback, como os he dicho, resistencia, ¿dónde entramos? En el punto B, al superar el punto B, es decir, A, ruptura, B, resistencia, C, pullback, D, entramos con la superación de B. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Os queda claro esta táctica? ¿De acuerdo? Bien. Luego me preguntáis de lo de los 6 puntos, ¿vale? Lo volvemos a repetir ahora. ¿Vale? ¿Veis esta táctica? ¿Vale? Esta táctica la utilizo yo mucho y la utilizan muchísimos traders. Go with the winner, David Ryan. Entrada, pullback. ¿Entramos en el pullback? Depende de nuestro riesgo. Muchos traders entran con la mitad de la posición o con un 10%. Yo no entro aquí tampoco. Aunque la ecuación riesgo puede ser buena, no. Entro en tendencia. Los traders que ganan dinero en los mercados son aquellos traders que operan en tendencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuándo se confirma la tendencia? Con la superación de B. ¿De acuerdo? Siguiente táctica. ¿Vale? Como os he dicho anteriormente, la mayor parte de traders exitosos del mundo, aquellos traders que vosotros conocéis y que hablan de rentabilidades de 2 dígitos mensuales, ¿vale? Son aquellos traders no que operan solamente en tendencia, sino aquellos maestros, y yo les llamo maestros, que operan con sistemas antitendenciales, en antitendencia. Y la mayor parte de traders antitendenciales aprovechan los falsos breakout, ¿vale? Por tanto, la táctica del contraataque, perdón, se basa en 2 puntos. Los límites de soporte y resistencia del rango deben de estar definidos de tal forma que la zona contenga a la gran mayoría de los precios y deje fuera solo exageraciones muy breves. ¿Vale? Repito, táctica de contraataque, los límites de soporte y resistencia, ¿vale? Bueno, antes que esto, un segundito. Sí, los límites de soporte y resistencia, repito, del rango deben de estar definidos de tal forma que la zona contenga a la gran mayoría de los precios y deje fuera solo exageraciones muy breves. ¿De acuerdo? Los rangos que no están bien definidos, como os digo, son más propensos a producir falsas roturas, ya que la propia rotura es difícil de definir y ver. Así que hay que definir bien el rango, como os he dicho anteriormente, para también esta táctica. ¿Vale?
Si tras una ruptura al alza o a la baja el precio vuelve a entrar en el rango, se activa una señal de compra o de venta con un stop de pérdidas en el máximo marcado tras la ruptura, situando el primer objetivo en la primera mitad del rango de cotización. ¿Vale? Veremos un ejemplo. Bien, aquí veis un gráfico que luego podríamos ver, está un poco borroso, que es un valor del sector de semiconductores, que es Applied Materials, gráfico diario. ¿Vale? Os he puesto varios ejemplos, figuras 5, 6 y 7, ¿vale? Y quiero ver sobre todo la figura 7. ¿Vale? En estas figuras pues vemos todos los ejemplos que os he pasado, ¿vale? Applied Materials, pues la primera entrada, ¿vale? ¿Dónde tendríamos que entrar en una táctica go with the winner? ¿Vale? ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Vale? En ambos casos. Me quiero detener en la figura 7. ¿Vale? Antes que nada, la táctica de contraataque, ¿en qué consiste? Pues básicamente, como me decía anteriormente José, táctica de contraataque, pues necesito un cierre diario de vela, necesito estar por encima del precio de hidratación, se gira. Oye, si se gira y encima se gira con cierres diarios de vela, ¿qué hago? Ponerme corto. Aquí me hubiese puesto corto con stop en este máximo, ¿vale? Un pullback dentro de la ruptura que luego vuelve al rango es meterse corto, nosotros quedamos en aquí, o una vez que se meta dentro del rango, con stop en el máximo relativo anterior. ¿De acuerdo? En el caso de ruptura al alza, con stop en el máximo relativo anterior. En el caso de técnicas reunidas, meterse largo con stop en el mínimo relativo anterior. Throwback, pullback. ¿De acuerdo? Táctica de contraataque. Pedro me pregunta, ¿la superación de la ruptura debe ser al cierre o al tick? Al cierre, Pedro, siempre al cierre. Insisto, hay muchos traders que operan al tick, ¿vale? Yo prefiero operar al cierre, ¿vale? Fernando, muy bien dicho, antes me has preguntado si la ruptura es falsa no se podía entrar corto en la zona de pullback. Correcto, esa es la táctica de contraataque, Fernando, que como veis, insisto, no me canso de decirlo, son estrategias reactivas al precio. No estoy intentando determinar patrones chartistas ni rangos de trading, es decir, no rangos de trading, objetivos del precio. Luego eso lo podríamos aplicar con FIBOS, teoría de impulsos, podríamos hablar de muchas cosas, sino cómo reaccionar, insisto a esto, cómo reaccionar cuando esa fuerza que el precio ha tenido, ¿vale? Acumulada durante mucho tiempo del movimiento del rango, ha roto en un sentido o en otro. ¿Cómo reaccionamos? ¿Hacemos como el resto de corderitos que entran en la ruptura y se comen la ruptura entera? ¿Esperamos a pullback? Bueno, nos podrá engañar alguna vez la ruptura, pero si esos 6 puntos los tenemos claros y operamos con firmeza y con criterio, desde luego, seguramente hacemos más que fallemos. Pedro, ¿qué quieres que te repita exactamente? Sí, 6 puntos. 1. Volumen climático. ¿Qué es el volumen climático? Que el volumen sea el doble que las 10 sesiones, las 10 velas anteriores. Volumen climático, para eso Better Volume. 2. Toda ruptura acompañada de volumen, con volumen climático. 3. Toda ruptura viene pullback, tiene un pullback. ¿Vale? Pullback a lo que nosotros denominamos fuerza del hábito, es decir, al rango de ruptura.
4. En el caso de que la ruptura sea falsa, nuestro stop será el máximo o el mínimo donde hayan dilatado para utilizarlo como punto de referencia ante una nueva ruptura. Y 6. Toda ruptura, su validez solamente se puede comprobar a cierre de vela, independientemente, evidentemente, en función del time frame con el que nos movamos. ¿De acuerdo, Pedro? Perfecto. ¿La táctica del contraataque os queda clara? Perfecto, 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 perfecto. Bien, como os he dicho, gráfico 7, ¿vale? En el que vemos, vamos a ver, no sé si lo vais a ver bien. Pues los ejemplos básicos de toda ruptura, ¿vale? Donde veis con qué superación compramos. Como veis, esta entrada en A es falsa, esta C hace pullback, aquí nos marcamos el stop y aquí en D compramos. Buy, ¿lo veis? Y yo os marco los niveles de stop donde nos iríamos entrando, ¿vale? Como no lo veis bien, mañana lo tendréis en los apuntes y lo podréis ver más claramente, ¿vale? Y José me pregunta, ¿solo ves gráficos diarios? ¿Entiendes que vale cualquier time frame? Desde luego, vale cualquier time frame. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a gráficos del DAX, pues el DAX es un índice muy dado a hacer rangos de trading. Nos deja, fijaos, la cantidad de rangos de trading que nos está dejando el DAX. Fijaos qué rango más bonito. Estamos en M5, ¿eh? Aquí lo tienes. Solamente te hace falta saber definir bien la resistencia. Punto de vista es esta. Determinar bien el soporte. Desde mi punto de vista es este. Y fijaos cómo si esperamos a la resistencia verdadera, cierre de vela, en este caso nos da el criterio de cierre de vela y no del pullback, cierre de vela, entramos. Y como siempre que ha habido falsas rupturas, ha vuelto a la, como os he dicho, táctica del contraataque a la parte baja del canal de trading en M5. Sí, al final, insisto, que os sorprendería la cantidad de traders institucionales que solamente operan en rupturas, en breakouts. Y es algo muy sencillo, simplemente hay que atinar el ojo a ver las rupturas y en función de vuestro criterio aprovecharlas o no. Siempre teniendo en cuenta esos puntos que son básicos, ¿vale? Pero como digo, cualquier time frame vale. ¿Vale? Y por último, vamos a ver algo que también dentro de las rupturas es importante, las velas maestras, ¿vale? ¿Qué es una vela maestra? Se trata de una vela cuyo cuerpo y mechas grandes, que marca un nuevo máximo, un nuevo mínimo, ¿vale? Cuyo cuerpo y mechas grandes, que marcan nuevos máximos y nuevos mínimos, es decir, el cuerpo y las mechas tienen que marcar nuevos máximos y nuevos mínimos, ¿vale? Tiene que envolver a las siguientes 4 o más velas, ¿vale? Entonces llamaremos a esta vela vela maestra, ¿correcto? Antes que nada me pregunta Eduardo si en el gráfico de sharing es necesario el ascendente en amarillo como condición. No, no, no. No, Eduardo, no hace falta. Como os he dicho, vale cualquier tipo de figura chartista. Esto es
simplemente una reacción, una directriz. No, no es necesario. No es necesario. ¿Vale? ¿Vale? Como os digo, vela maestra, vela cuyo cuerpo real envuelve y mechas envuelve nuevos máximos y nuevos mínimos y envuelve a las tres anteriores. Aquí, en un rango más reducido, nos puede dar una señal de trading. ¿Vale? Cuando se confirma la formación de una vela maestra, se delimita un rango entre máximo y mínimo de la vela principal y esa fortaleza del rango será mayor cuantas más velas queden englobadas dentro del rango. Por tanto, y al igual que suele ocurrir con los rangos laterales que hemos visto anteriormente, cuando se forma una vela maestra, ¿vale? Es esperar que la ruptura cuando se produzca sea violenta y marque una dirección de trader en un sentido o en otro. Con velas maestras operan, por ejemplo, esta es una operativa más guiada hacia scalpers, ¿vale? Los scalpers operan más con velas maestras porque operan más en gráficos de un minuto. Aquí veis un ejemplo de vela maestra. En el caso del Euroyen, máximo y mínimo engloban nuevos mínimos, vela maestra, ruptura del rango y fortaleza en la ruptura. ¿Lo veis? Esta es una operativa clara con vela maestra. Máximos y mínimos nuevos, engloba las tres anteriores, su ruptura trae nuevos mínimos. Euroyen Daily. H4, perdón. ¿Vale? Criterios fundamentales para las velas maestras. Una vela maestra tendrá más fuerza si cumple los siguientes requisitos. Mientras más veces haya rebotado el precio en los extremos del rango. ¿Vale? Que se haya formado en las cercanías de un nivel importante psicológico. A más tiempo haya pasado en el interior del rango, más fuerza tendrá de ruptura. Y, evidentemente, si el máximo o el mínimo de la moneda coinciden con algún máximo o mínimo decreciente de alguna tendencia anterior. Repetimos, una vela maestra tendrá más fuerza si cumple más veces haya rebotado el precio en los extremos del rango, se haya formado en las cercanías de un importante nivel psicológico y más tiempo haya estado el precio en el interior del rango. ¿De acuerdo? Jorge me pregunta, si no hay pullback y hay cierre de vela, ¿el stop podría ir en el mínimo de la vela? Sí, siempre que cumpla ciertas condiciones. ¿No ha habido pullback? Perfecto. ¿Ha habido volumen climático? ¿Ha habido cierre de vela? ¿Ha pasado, en el caso de que haya sido una siguiente ruptura, una segunda ruptura del rango, el máximo de la ruptura falsa anterior? En ese caso, aunque no haya habido pullback, entramos con el mínimo de la vela si quieres. Perfecto. Como se ve en los gráficos anteriores, Jorge. Andrés pregunta, ¿en la ruptura de la vela maestra esperamos también pullback? Pues sí, yo también espero siempre con toda ruptura un pullback, Andrés. Sí es cierto que la operativa con velas maestras es más utilizada por scalpers, por tanto los pullback los operan menos, esperan menos a ellos, pero sí, yo suelo esperar a pullback. Insisto que más fuerza tendrá el rango a más veces se quede dentro el movimiento del precio dentro de la vela maestra. ¿De acuerdo? Bien, esta es más o menos el primer paso de mi operativa con breakouts, ¿vale? Mañana tenemos, pues, una sesión de dudas y preguntas en las cuales, pues, yo os recomiendo, pues, miraros en el rincón del cliente, vais a tener el temario y buscar ejemplos. Si mañana tenéis cualquier duda, yo estaré una hora esperándoos de 3 a 4 para resolveros cualquier tipo de duda o pregunta que tengáis con respecto a la operativa real. Lo que yo os planteo ahora es mirar ejemplos, no cansados de mirar, operar en demo, operar si queréis en real con vuestros propios activos, ¿vale? Y hacerlo. Yo, de todas formas, en mi Twitter, para aquellos que tengáis Twitter, estoy todo el día publicando señales de breakouts. Así que os voy a escribir mi Twitter por si me queréis agregar, ¿vale? Porque, por ejemplo, ayer publicamos la ruptura del breakout de Bank Inter y, como todos sabéis, hace 2 días, perdón, y nos ha salido muy bien. Si alguno de vosotros queréis agregarme al Twitter para saber esas señales, pues ahí me tenéis, ¿vale? No sé si me he dejado alguna pregunta en el aire, voy a repasar. Si queréis tenéis alguna, y si queréis tener alguna pregunta ahora, pues nada más que no tenéis que... Ah, perfecto. Perdona. Una pregunta, ¿para divisas es igual? Me dice Joana. Es igual, independientemente, solamente que sí que es cierto que divisas el volumen
¿vale? Pues tiene menos efecto, porque es un mercado más líquido y más difícil de determinar el volumen. En futuros es más interesante, incluso muchos las rupturas los hacen con lo que muchos de vosotros sabéis que es el interés abierto, ¿vale? El número de contratos en manos de los traders al final del día, al final terminan las rupturas en los contratos de futuros por el interés abierto. Pero no os hagáis líos, utilizar volumen climático. Hay muchos traders, amigos míos, que me dicen que el volumen climático es bueno también para divisas. Yo insisto en eso, estoy un poco en desacuerdo, ¿vale? Mi correo, Jesús, os marco aquí. Mi correo, Jesús, es juanpedro.zamora@xtb.es, ¿vale? Y mi dirección de Twitter es @juanpedro.xtb, @juanpedroxtb, perdón, que no me sé muy bien, @juanpedroxtb, ¿vale? El volumen climático Better Volume que vas a ver, Francisco, es el volumen real de mercado, no es el volumen de negociación XTB. Por eso te recomiendo que te descargues el indicador, ¿vale? Volumen climático, el volumen negociado en el mercado, no en XTB. Por eso te digo que esta gráfica de volumen que tenía aquí no nos servía mucho. Porque muchos de vosotros, por desgracia, no detectáis bien las entradas y no entráis bien. Me preguntan si el Nasdaq nos puede servir para la explicación de rupturas en rango. Pues vamos a ver, Ana. Vamos a verlo. 1.5. Si me lo enseña. Perfecto, Ana. Ruptura en rango, cierre de vela, no ha habido pullback. Bien, ahora, ¿dónde está nuestro stop de entrada? Ana, te recomendaría. ¿Dónde está nuestro stop? Ahora. Vamos en 5 minutos. Tendríamos, ya sabéis que también os digo muchas veces, entonces, por tanto, la entrada que hiciésemos aquí solo nos valdría para scalping o para swing trade, para trading intradiario a lo más, para saber una ruptura de rango real necesitaríamos un 15 minutos, 4 horas, eh, donde ya nos está marcando mejor los niveles de stop, ¿no? Pero esta trading de ruptura de rango es clarísimo. Fíjate además una cosa, yo también utilizo muchas veces, Ana, esto para un segundo nivel, ¿vale? Porque es más avanzado y no os quiero liar, quiero que os quede bien claro los puntos, pero utilizo FIBOS, ¿vale? Utilizo FIBOS, ¿vale? ¿Dónde estaría la entrada? Vale, pues fíjate, la entrada es bastante clara. La entrada que hubiésemos tomado al romper este rango, ¿vale? Cierre de vela, hubiésemos entrado aquí, ¿vale? Y nuestro stop, o bien en el rango, o bien en el mínimo de la vela de ruptura, ¿vale? Perfecto, esta es una ruptura en rango de libro, ¿vale? Y fíjate cómo funcionan los fibos donde se está dando la vuelta, ¿vale? Bien, mientras no pierda este nivel, es para largos. Muy buena entrada, Ana. Eso es. Jorge, si no hay pullback, en este caso no lo ha habido, también 5 minutos, ¿vale? Si no hay pullback, ¿vale? Tendríamos que ver el volumen que ha tenido esto. Si no hay pullback y no hay cierre de vela, ¿vale? Pues el stop iría al mínimo de la vela. Luego, que ya creemos en la tendencia, bueno, pues la tendencia nos haría medir este largo para determinar el objetivo, 2677 a 2686, más o menos, que es donde ha roto, ¿no? Pues esto nos lleva a unos 2.600, casi a los 2.700 puntos. Por lo tanto, esta ruptura debería llevarle prácticamente hacia aquí, ¿vale? Eso es. No debemos de ser fundamentalistas. Vamos a esperar. Estamos en 5 minutos, ¿vale? Por tanto, si en 5 minutos
quiero que entendáis esto, porque muchas veces no os queda claro. Es decir, estamos en velas de 5 minutos. Cada vela que vosotros veis aquí es una vela de 5 minutos. Si yo os voy a hacer scalping, pues voy a esperar a que cierre esta vela en 5 minutos para entrar. ¿Vale? Por tanto, teniendo en cuenta que es un scalping en 5 minutos, un trading en 5 minutos, estaría cierre de vela en 5 minutos y entraría como bien ha dicho Ana. ¿Vale? Yo en este movimiento hubiese entrado aquí, probablemente. Por tanto, hubiese puesto ahora mismo mi stop aquí y ya no cerraría la posición, salvo que ejecutase el stop hasta aquí. 2702. ¿De acuerdo? La presentación os la remitirá a todos los que me los remitáis. ¿Vale? Volumen climático vale para todo. ¿Vale? Mi Twitter, como digo, @JuanPedroXTV. Tú habías tomado rango lateral, Ana, y habías considerado pullback. ¿Qué rango lateral habías tomado tú? Vale, ya sé cuál estabas tomando tú. Vale. Sí, tú estabas tomando este rango. Más o menos, ¿no? Por eso es tan importante determinar los pullback. Yo en este caso difiero contigo. Vale, vamos a intentar, voy a verlo más detenidamente, a ver. Sí, puedes tomarlo y puedes ver, sí, lo que dice Ana me parece que es esto. Es que por mi ramo chancista muchas veces veo figuras, sí. Pero en mi opinión, la ruptura se da más con la superación de esa directriz bajista que con esta superación. Pero sí, fijaos qué razón tiene Ana. Este rango lateral que puede devenir en pullback y en otra ruptura. Perfecto, perfecto, Ana. Al final, insisto, es saber operar en las rupturas y saber delimitar. En este caso yo no estoy tan de acuerdo contigo porque, insisto, me parece más destacable esta ruptura, esta directriz bajista. Perfecto. Pues señores, os conviene hacer ejercicios a que me los presentéis mañana, a que los hagáis en demo, a que me los paséis por correo, que me llaméis por teléfono si es necesario, que me los pongáis en Twitter. Ya os digo que yo siempre estoy dando estas órdenes. Ahora mismo la última orden de entrada que hemos dado ha sido la orden de entrada de Marquinter tras esa ruptura de rango lateral. Estamos viendo y valorando la posibilidad de que si técnicas reunidas vuelve al rango que os comentaba anteriormente, poder volver a dar una orden de entrada, ¿vale? Con un stop aquí, ¿vale? Y poder buscar ese nivel de 37,86, que es un recorrido de casi 2 euros, de más de 2 euros por acción, que es casi un 7,5%. Por tanto, fijaos cómo en gráficos diarios buscar un 7,5% de una acción con un stop adecuado, pues yo siempre las publico en Twitter y también en nuestros seminarios diarios. Espero que esta táctica de trading que yo utilizo, pues sea una más que utilicéis y que os ayude pues a interpretar sobre todo cómo reaccionan los insiders, los traders a los movimientos del precio. ¿De acuerdo? También enviamos, Joana, señales por correo, evidentemente a nuestra cartera de clientes, desde luego. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, señores? Perfecto. Pues ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias a todos. Feliz sesión. The organizer has ended the session, and this call will be disconnected. Goodbye.